Ya, ahí están llegando. Queremos que vayan aterrizando. Sí, así, a ver, vimos. Ya, miren, aquí tenemos la clase del punto, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la clase punto tiene los datos X y Y privados, ¿verdad? Y tiene un punto que es el punto cero, ¿sí? Ahí está el punto cero, ¿verdad? Entonces, cuando se crea la clase punto, el punto viene con cero. De allí tiene una sobrecarga donde el punto se puede configurar con parámetros que se recibe. O sea, tiene un constructor que si no le mandamos parámetros, el punto que asume es el punto cero, y si le enviamos parámetros, entonces se crea un punto. Tiene los métodos setX, ¿verdad? Y setY, donde setea, ¿verdad? Los valores de X y Y del punto, y tiene los valores getX y getY, donde obtiene los valores del punto. También tiene el método toString para colocar cuál es el punto que tiene almacenado. Y tiene un método que se llama distance, ¿verdad? Que recibe como parámetro un punto, ¿verdad? O sea, de esta misma clase, ¿verdad? Y lo que hace el método distance es que calcula con una fórmula matemática la distancia que hay entre un punto y el otro, ¿no? Aquí más o menos lo que veo es que saca la raíz cuadrada de la potencia de x, ¿verdad? Menos el x del punto recibido, ¿verdad? Elevado al cuadrado más la potencia de x, perdón, de y menos y del punto recibido elevado al cuadrado, ¿sí? Y todo eso debería ser dividido por 2, creo yo, pero bueno. Entonces ahí saca la distancia entre este punto de esta clase y el punto que recibe como parámetro, ¿no? Ya, y acá en composición lo que hace es que en el test de la composición de puntos, recuerden ustedes que estamos viendo un ejemplo de composición, o sea, una clase que está compuesta de otra clase. Vemos que se definen los puntos P1, P2 y P3 de tipo punto, donde ahí están los diferentes valores de coordenadas de tales puntos, ¿no? Y acá incluso llama
a una clase denominada triángulo, ¿verdad? Aunque esta no la hemos visto. Entonces, esta clase triángulo tiene R, sí, crea un triángulo con 3 puntos. No, entonces miren, aquí está la clase punto y aquí está la clase triángulo que está formada por 3 puntos. Sí, recibe como parámetros en su constructor 3 puntos. Y finalmente lo que se muestra son las coordenadas del triángulo R, ¿verdad? Y también se obtiene las coordenadas del punto A, del punto B, del punto C, pero del triángulo, ¿no? Y por acá dice que a R se le cambia el valor de un punto, ¿verdad? Ahí se le está cambiando el valor de un punto al punto A, ¿verdad? Y luego se imprimen nuevamente las coordenadas del punto para ver cómo ha cambiado. Ya, entonces, aquí este test point composición trabaja más con el triángulo que con los puntos. Yo pensé que íbamos a ver los puntos. Vamos a ver qué hace el triángulo. Ya, aquí está el triángulo. El triángulo tiene 3 puntos, tiene un constructor de que si no se recibe ningún parámetro, se crean 3 puntos por defecto, y esos 3 puntos por defecto son la coordenada 0, o sea, prácticamente el triángulo sería un punto, pero también tiene otro constructor que recibe 3 puntos, y a partir de esos 3 puntos se setea los puntos del triángulo, ¿verdad? Y aquí los puntos del triángulo pueden ser cambiados por nuevos puntos. Y aquí está el método toString, donde lo que hace el método toString es que muestra los 3 puntos, ¿verdad? Y el método perímetro lo que hace es que suma la distancia de cada uno de los puntos, ¿no? Del punto A con el punto B es un lado, del punto B con el punto C es otro lado, y el punto C con el punto A es otro lado, ¿no? Entonces, vamos a ver si ejecutamos esto de aquí, si se puede. Vamos a ver si se ejecuta. Ya, ahí como ustedes pueden ver yo tengo errores en los puntos porque eh, él necesita para trabajar, necesita que los puntos ya estén como clase. Entonces como estoy llamando al mismo directorio, sí los encontró. Ya, entonces miren, aquí está, déjenme ver, aquí están las coordenadas de T. T es el primer triángulo, T es el primer triángulo, ¿verdad? Entonces las coordenadas de T, ¿verdad? Son, este es el primer lado, de 0 hacia 0. Este es el segundo lado, de 3 hacia 0. Y este es el tercer lado, de 3 hacia 2, ¿no? Entonces esos son cada uno de los puntos. El punto 0.0, que vendría a ser este, el punto 3.0, que vendría a ser el de acá, y el punto 3,2, que vendría a ser el de acá. Y lo que se hizo es que se mostró el triángulo T, ¿verdad? Ahí se ejecutó esto. Y luego se mostró el perímetro, ¿verdad? Entonces el perímetro es 8.60, ¿no? Con todos esos decimales. Luego se creó un nuevo triángulo, que es el triángulo R. Aquí se muestran las coordenadas del triángulo R. Ese método toString, recuerden que está sobrescrito. Entonces aquí se muestran las coordenadas, se muestran cada uno de los puntos, ¿verdad? Y luego se calcula la distancia. Déjenme ver dónde está por aquí. Se calcula la distancia de el punto a al punto A.
pero del triángulo T, ¿no? Entonces se ve la distancia que hay entre un triángulo, desde el punto A del triángulo R al punto A del triángulo T, porque son dos triángulos, ¿no? Entonces si nosotros graficábamos, seguramente daría eso. ¿Ya? Entonces, con este ejercicio de aquí, ahí estamos viendo el ejemplo de composición. Para esto, ustedes van a necesitar, recuerden que todos estos programas aquí son deberes. Para eso ustedes van a necesitar estos tres programas de aquí. También van a necesitar las clases. No sé si ponerle las clases. Déjenme ver si aquí les pongo las clases para que lo puedan ejecutar sin mayores problemas. ¿Se pasaron? Sí, sí se pasaron las clases. Ya, entonces ahí está el ejemplo de composición, ¿verdad? En este tema de las clases. ¿Qué más? Quedémonos con ese ejemplo, ¿no? Para no alargarnos mucho aquí. Ya, entonces ahí está el ejemplo de clases. El ejemplo de clase que vimos composición. Ya, entonces ya vimos composición. Vamos a ver si encontramos un ejemplo de herencia. Ya, veamos este de aquí. Este de aquí vimos el ejemplo de herencia de 2 puntos. ¿Sí? Aunque aquí probablemente no me va a trabajar porque no están compilados. Vamos a trabajar. Déjenme cerrar estos programas de aquí para no confundirnos con tantos programas. Y vamos a ver el ejemplo de herencia. Entonces ya vimos composición, ¿sí? Cuando una clase forma parte de otra clase, un punto forma parte de un triángulo. Y ahora vamos a ver herencia. Aquí tenemos la clase Point2D. La clase Point2D maneja coordenadas de 2 puntos, ¿no? Entonces aquí tiene la clase Point2D, tiene las variables X y Y para las coordenadas de este punto 2D, ¿verdad? Y tiene su constructor donde por defecto, por defecto el punto de 2D sería en la coordenada 0,0 y también tiene un constructor donde se puede crear, ¿verdad? Por los argumentos recibidos. Tiene el get y el set de X, el get y el set del Y para setear los valores de X y Y, y tiene una función toString para poner los valores de X y Y, ¿no? El punto de X y Y. Y ahí muere la función, perdón, ahí muere la clase 2D. Veamos ahora la clase 3D. La clase 3D dice que es una extensión de la clase 2D. Es decir, que es una hija, ¿verdad? Y como tal, hereda todos los métodos y datos de la clase Point 2D. Y la clase Point 3D tiene también un campo que es Z, ¿verdad? Que es un nuevo atributo de la clase 3D. La clase 3D tiene su constructor, ¿verdad? Que cuando no se envía nada, llama al constructor de la superclase. Entonces, cuando yo pongo así super, lo que hago es que llamo al constructor de la superclase. Y después de eso, digo que para el valor de z va a ser igual a 0. Esto ocurre en el constructor, cuando no recibo ningún parámetro. Pero si recibo parámetros, si recibo los 3 parámetros que necesito, ¿verdad? Llamo al constructor de la superclase, mandando los argumentos X y Y, y con el argumento Z que recibo, lo pongo directamente en esta clase. Tengo para setear get y set de Z, ¿verdad? Y aquí sobrescribo, ¿verdad? Estoy haciendo una sobrecarga mejor dicho, estoy haciendo un polimorfismo del método toString, y lo que estoy colocando aquí es que llamo al método get de la superclase, llamo al método get de la superclase para X y para y luego muestro el valor de Z, es decir, muestro los 3 puntos.
Después, lo que hace aquí el test, ¿verdad? Veamos qué hace el test. El test crea un punto de 2D, el P2A, que es la creación de un punto de 2D. Ahí lo muestra. De allí tiene el P2B, que es otro punto, que también está en 2D, también lo muestra. Luego cambia los valores de X y Y del punto A, ¿verdad? Luego vuelve a imprimir el punto A y luego muestra los valores del punto A y del punto Y, ¿verdad? Aquí tal vez hay una fallita porque dice X es y ahí obtiene Y. Entonces aquí debería decir es Y, ¿verdad? Según yo, aquí debería decir es Y. Ya, de allí crea un punto P3A que se basa en la clase de 3D. Ahí le envía como parámetros, ¿verdad? Luego muestra el punto, ¿verdad? Luego crea P3B, pero P3B es de la clase de 2D, ¿verdad? Y dice que se crea a partir de la clase 3D. No, entonces miren, es un dato 2D, pero se crea a partir de la clase 3D, ¿verdad? Luego se imprime los valores y luego a P3A se cambian los valores de X y Y. X y Z para el P3A, ¿no? Y se imprimen, ¿verdad? Se imprimen los valores y luego se ponen cuál es el valor de X, de Y y de Z, ¿no? Entonces, vamos a ver si lo podemos ejecutar. Yo creo que no lo vamos a poder ejecutar. Va a decir que no encuentra las clases. Entonces, sí, ahí está que no encuentra las clases. Entonces, lo que nos va a tocar hacer aquí es irnos al DOS. Nos vamos al DOS. Nos vamos a raíz. Vamos a ver dónde está esta ruta. Pegamos la ruta. Nos cambiamos allí, ¿verdad? Y esta es la clase anterior. ¿Sí? Aquí me hago bola yo con tantas pantallitas. Ya, creo que estamos en esta aquí, ¿no? Aquí, no sé si puse bien la ruta. Creo que no puse bien la ruta. No estaba ahí en el director. Ya voy a poner bien la ruta. Ya, y allí lo que tendría que hacer es generar la clase de point 2D y de point 3D, ¿no? Entonces, para hacer eso, utilizo el Java C de point 2D y utilizo el Java C de point 3D, ¿no? Entonces, con eso generaría la clase de ambos y de esta manera, pues ya el NetBeans los podría encontrar. Ya, entonces, vuelvo a ejecutar. Yo no sé si guardé cuando cambié ese que estaba mal, eso que corregí. Entonces, ahí vamos a ver si cambié o no cambié. Rivera, Django Preset. Rivera creo que ya lo copié. Y lo vuelvo a copiar por si acaso. Ya, entonces aquí estamos viendo la salida. La salida lo primero que hacía era imprimir el punto P2B, ¿verdad? P2BA y P2B, ¿no? Entonces,
El primer punto era 1,2, ahí está impreso el segundo punto. En el segundo punto no utilizamos constructor y por lo tanto se fue al 0,0. Y luego lo que se hizo fue setear 3 y 4 en el punto PA2 y luego se imprimió el punto PA2. Entonces aquí está 3 y 4, ya cambió el punto, ¿verdad? Luego de esto de aquí se imprimió, ah, se imprimió y aquí yo cambié, ¿verdad? Yo le puse X y Y, pero miren, como no lo grabé, no cogió el cambio, pero no. X es igual a 3 y Y es igual a 4. Entonces el cambio que yo puse no lo cogió porque no lo había grabado. ¿Sí? Entonces se compiló con ese pequeño error. Pero nos muestra el valor de X y de Y del punto PA2 que recién acabamos de crear. Luego crea el punto en 3D, ¿verdad? El P3A y lo imprime. Entonces aquí está el punto P3A, ¿no? Entonces 11, 12 y 13 son los valores del punto P3A. Luego crea el punto P3B. El punto P3B lo crea, ¿verdad? El punto P3B lo crea sin argumentos. Por lo tanto, cuando se crea el punto, se crea con 000. Luego se setea para el punto P3A, o sea, el primer punto, se setea los valores 21, 22, 23, y luego se imprime, y entonces aquí están los valores 21, 22 y 23. Y luego del punto P3A se obtiene el punto X, Y y Z y lo muestra por pantalla. Entonces ahí está. Entonces aquí está la salida, ¿verdad? De este método de aquí, de este ejemplo de aquí. ¿Qué es lo que muestra este ejemplo? Este ejemplo muestra la herencia, ¿no? Entonces vemos cómo se heredó a partir de el punto en 2D, ¿verdad? Se crearon los métodos. ¿Sí? A este de aquí, déjenme, no sé si grabar, déjenme grabar todo. Ya. Entonces a este de aquí, no sé si pasarle las clases. Como ya le pasé las clases del 1, de este acá no les voy a pasar las clases para que ustedes lo tengan que compilar, ¿sí? Para que se vayan a acostumbrar. ¿Preguntas, jóvenes? Ya, hasta que ustedes lo piensan, yo voy a ir subiendo el video. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya, entonces ya vimos el tema de herencia. Veamos el tema de polimorfismo. Mm, Vamos con el círculo y el cilindro. Vamos a ver, círculo y el cilindro. Pero antes déjenme cerrar todos los de acá. Entonces veamos polimorfismo con el círculo, el cilindro y este aquí el T cilindro. Ya, entonces aquí tenemos la clase círculo, ¿no? La clase círculo, ¿verdad? Tiene como variable radios y también tiene su constructor que recibe un radio, ¿verdad? Y ese radio lo guarda. Y también tiene su get de radio y su get de área. Su get de radio pues obtiene la variable radio y su get de área lo que hace es que multiplica el radio por sí mismo y lo multiplica por pi para calcular el área de una circunferencia. También tiene su método toString, ¿verdad? Que está modificado y donde lo que hace es que muestra la variable radios que tiene el círculo.
¿no? Lo que no vi, y si se dan cuenta, solamente tiene un constructor, y este constructor obligatoriamente debe recibir un argumento, ¿ya? Entonces, aquí está el círculo. Aquí está la clase cilindro. La clase cilindro es una extensión de la clase círculo, ¿no? Entonces, aquí hay un tema de herencia. Tiene una variable que se llama height, que me imagino que es largo, ¿verdad? Y el constructor recibe como parámetro el height y el radio, ¿no? O sea, el largo y el radio, ¿verdad? Luego, lo que hace es que llama al constructor del círculo para calcular el radio, ¿verdad? Para guardar ahí el radio. Y luego a esta propia clase aquí, cilindro, guarda el height, ¿verdad? Para tener guardado cuál es su largo. Tiene el height, tiene el get del height para obtener o regresar el valor del height de largo. Y tiene un método que se llama getVolumen, que obtiene el volumen de esta figura geométrica. Y lo que hace para calcular el volumen es que de la superclase, ¿verdad? De la superclase, o sea, de la clase círculo, obtiene el área, en este caso el área de la circunferencia, y este de aquí lo multiplica por el largo, y de esta manera obtiene el volumen de este círculo de aquí, ¿verdad? Adicionalmente a eso, este es un método propio de la clase cilindro, y adicionalmente a eso hace un override, ¿verdad? O sea, hace un polimorfismo de la clase getArea, ¿verdad? La clase getArea aquí va a ser igual a 2 por pi por el radio y por el largo, ¿no? Entonces aquí el método que calcula el área, como es otra figura geométrica, cambió, y por lo tanto aquí hubo un polimorfismo, ¿no? Entonces voy a ver qué hace el test, ¿verdad? El test lo que hace es que crea un cilindro, ¿verdad? Un Si1, ¿verdad? Basado en la clase cilindro, y luego muestra cuál es el radio de ese cilindro, ¿no? En este caso debería ser 0 porque no tiene argumentos. Luego muestra los datos que debería tener el cilindro, entonces muestra el largo, el color, el área y el volumen. Después crea un método cilindro 2. Este método cilindro 2 sí tiene parámetros, entonces aquí sí se lo crea con largo y con radio, ¿verdad? Se imprime el método del argumento 2 y luego se muestra lo que es el largo, lo que es el color, lo que es el área y lo que es el volumen, ¿no? Entonces hay dos métodos allí, lo voy a ejecutar, pero estoy seguro de que no va a funcionar. ¿Por qué? Porque nos faltan las clases, ¿no? Entonces, al igual que el otro, voy a cambiarme allí para generar las clases. Entonces me salgo al directorio raíz y de ahí me regreso, ¿verdad? Como yo no quiero escribir, por eso me salgo al raíz y por eso copio y pego para estar directamente ahí, ¿no? Entonces hago un Java C de Circle. Y hago un Java C de cilindro. Ya, entonces una vez que los he hecho, ahora sí, vamos a ver si ejecuto. Y dice, el constructor cilindro en la clase cilindro no puede ser aplicada, ¿verdad? Dice que cilindro, me quedan 10 minutos nomás. Dice que cilindro no puede ser igual a un nuevo cilindro
Este, ¿Por qué? Porque aquí en cilindro, ¿se recuerdan ustedes que aquí en cilindro yo solamente tengo un constructor? ¿Sí? No tengo el constructor en blanco, ¿no? Entonces, déjenme ver si podría intentar corregir eso así rápidamente. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy creando un constructor, pero voy a crear un constructor en blanco, ¿no? Entonces ahí creo el constructor en blanco, creo asimismo está aquí en blanco, ¿verdad? Aquí creo que la clase super sí tiene constructor en blanco y esta aquí sería igual a 0, si no me equivoco. Sí, porque acá no está inicializada. Entonces ahí estaría igual a 0, ¿verdad? Y déjenme confirmar si acá sí tengo... Aquí me va a dar error también porque, ¿saben por qué? Porque el Circle no tiene este constructor sin parámetros, ¿no? Entonces, para evitar eso, lo que voy a hacer es que le voy a poner como argumento 0, ¿sí? Para que cuando círculo reciba, ¿verdad? Reciba como argumento 0, ¿sí? Porque no tengo. Ya, entonces, una vez que ya he hecho los cambios, pues lo voy a grabar, ¿verdad? Y me tocará compilar la clase cilindro nuevamente. Entonces, voy a compilar nuevamente la clase cilindro. No sé si ya se compiló. A ver. Cilindro. Sí, tiene unos minutos después. Vamos a ver si ahí funciona. A ver. Ya, ahora se cayó, pero se cayó porque no tiene el método getColor, ¿verdad? Y es verdad, ahora que yo recuerdo, la clase cilindro no tiene el getColor. No, vean ustedes, aquí no tiene, por ningún lado tiene getColor. Entonces, ahí falló ya. Puede ser que tal vez el test del cilindro, yo me estoy equivocando, y era otro programa. T cilindro, T chase, no tengo otro 3. ¿Sí? Ya, entonces lo que me está pidiendo es que no encuentra el get color, tampoco encuentra el get volumen, ¿verdad? Y por lo tanto, pues no funciona. Ya, vamos a ver qué podemos hacer al respecto. No sé si por aquí estará polimorfismo. Déjeme ver este state shape. Ya, este test chase trabaja con otra figura. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Nos quedan 5 minutos. A ver, vamos a poner acá.
A ponerle color string. Tengo aquí problemas con mi teclado. Ups, ups. Ya, ahí estamos haciendo que el circle tenga una variable que sea, que cuando se cree sea tipo red. Y por acá pongámosle que el color return color. Ujú. Aunque creo, parece que color sería una palabra reservada. Ya vamos a ver si no me equivoqué con eso. Entonces ahí estamos haciendo que retorne color. Por lo tanto, cilindro sí tendría ese método. Por lo tanto, cuando ya acá llama color, sí tendría color, ¿no? El otro que falló, fue get volumen. Get volumen. Get volumen me parece que estaba por acá. Get volumen, sí, get volumen. Get volumen sí está get volumen. Ya, entonces, ¿por qué se cayó el get volumen? Get color lo acabamos de agregar. Get volumen. ¿Por qué no encontró get volumen? Ya, lo que yo me doy cuenta es que aquí está get volumen. ¿Sí se dan cuenta? Aquí está, el método es get volumen. Y por acá lo llama como get volumen. Entonces creo que está es mal escrito el método. Ya vamos haciendo estos cambios a ver si hay qué pasa, ¿no? Como cambié el círculo, y como cambié el círculo, ¿verdad? Lo que tengo que hacer es volver a compilar los dos. Entonces, primero voy a compilar al círculo. Dice this color, me salió un error. This.color. Me salió un error ahí. Voy a ponerle circle color, así con doble C. Con doble C, para ver si no es palabra reservada. Y si no es porque tengo que utilizar otra clase. Me queda menos de un minuto, jóvenes. Si cualquier cosa, ya lo veríamos si me volvió a salir el error. Cualquier cosa, si se cierra, ya veríamos la siguiente clase, este ejercicio de aquí. Nos quedaría pendiente, ¿no? Igual todavía no se los he pasado. Que ya queda menos de un minuto y se va a cerrar. Y entonces,